Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa del Preso una vez más. Le damos la bienvenida al Instituto de la Memoria e Historia contra el Totalitarismo, también a los miembros del PEN que se encuentran aquí para presentar una obra extraordinaria, como ya nos tiene acostumbrado nuestro querido hermano Pedro Corzo, sobre José Martí. Soy Ángel Pardo, presidente de la Comisión de Cultura, y a nombre del presidio pues les damos la bienvenida a todos. Y ahora vamos, el que va a conducir esta actividad, el hermano Albertini. Muy buenas tardes a todos y le reiteramos las gracias, aunque es un deber, porque todos somos hermanos, pero le reiteramos las gracias a la Casa del Preso, al Presidio Histórico Cubano, a Luis González Infante, su presidente, Ángel Pardo Mazorra, también de la directiva, por acogernos como siempre hacen. Bueno, hoy vamos a presentar la obra más reciente de Pedro Corzo, un largo ensayo, José Martí contra el totalitarismo. De él van a hablar dos personas y posteriormente Pedro Corzo hará las conclusiones. La primera persona que va a hablar es Celso Sarduís Agüero, natural de Camagüey, nació en 1959. Celso, entre 1976 y 1980, estudió para asesor literario en la Escuela del Instituto de Instructores de Artes de La Habana, Cuba. Reside en la Argentina desde 1991. En Buenos Aires cursó una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Desde el 2001, junto a su esposa, Gabriela Martín, argentina ella, edita Noticuba, edición Buenos Aires Newsletter semanal, o sea que es una carta semanal. Esta newsletter es sobre la realidad cubana para desmitificar la propaganda castrista en la Argentina. En Buenos Aires, Celso es visita frecuente en programas de radio y televisión, donde desenmascara constantemente al régimen castrocomunista y da a conocer la triste realidad en que vive el pueblo cubano. Celso Sarduís y su esposa, Gaby Martín, mantienen con el exilio cubano, sobre todo el que está radicado en Miami, fuertes vínculos de cooperación. Con ustedes, Celso Sarduís. Vamos. ¿Se escucha bien ahí o estamos...? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un altísimo honor estar en este sitio, presentar un libro de una figura como Pedro Corzo, que es ya un prócer de las letras del exilio y de la historiografía cubana, ¿no? Pues gracias a la labor de Pedro se ha podido conocer, o al menos conocemos un sector de cubanos, todos los crímenes de la dictadura, y justamente en este libro, José Martí contra el totalitarismo, desmitifica lo que sería un caballito de batalla del castrismo, en el cual toman a la figura de José Martí como si fuese el que fundamentó el ideario del Moncada y de toda la posterior dictadura. En el Moncada puede haber, hubieron muchos jóvenes sin dudas que siguieron el ideario martiano, como fue el caso de Mario Chanes de Armas, que estuvo más de 30 años preso, y muchos otros que quizás algunos no conozcamos, ¿no? Pero básicamente
seguir, luego de tomar el poder Fidel Castro, tomando a la figura de José Martí, que era la antítesis del pensamiento castrista y de la acción castrista, es verdaderamente un atropello. Acá Pedro Corso se desgaja minuciosamente la contradicción que hay en el accionar y en el decir castrista y la propaganda castrista respecto a que Martí fuese el inspirador del totalitarismo cubano, que no es más que una continuación del totalitarismo ruso, chino y nazi, y bueno, de todos los totalitarismos tomó un poquito, ¿no? José Martí, como todos ustedes conocen, era una persona que valoraba y luchó y bueno, dio la vida por la libertad individual, por la libertad del país. Y Fidel Castro ha hecho exactamente todo lo contrario, ha atropellado, ha cometido todas las violaciones a los derechos humanos que ustedes conocen, y que acá tenemos el mejor ejemplo de todos estos mártires que nos rodean, de su familia y de ustedes mismos, que la inmensa mayoría padecieron prisión y torturas y han sentido en carne propia, como muchos de nosotros no tuvimos. Y por otra parte, el tema cubano está perdón, estoy emocionado acá con la labor que me ha encomendado el amigo Pedro, ¿no? Bueno, decía que el accionar totalitario, él desgaja todo, bueno, desde la lucha, desde los primeros momentos de la Cambrai, de los movimientos insurrectos que hubieron tanto en ciudades como en el campo y en el monte. Bueno, el accionar de los grupos de la acción, bueno, civil, de los grupos de defensa de los derechos humanos, bueno, los pueblos cautivos, es decir, hasta los chicos estos del 11 de julio, que todavía hay presos, creo que alrededor de 1.000 o 1.000 y pico, por un sencillo hecho de protestar, de reclamar sus derechos, y en definitiva están cumpliendo algunos hasta prisiones larguísimas. En fin, les recomiendo la obra de Pedro, que como todos ustedes conocen, ya ha hecho una extensa obra al respecto, y espero que siga haciendo mucho más, que los cubanos actuales y las futuras generaciones se lo van a agradecer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Celso, por esas palabras. Y a continuación viene nuestro querido Daniel Ignacio Pedreira, porque la I es de Ignacio. Doctor en Ciencias Políticas y profesor adjunto en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, como la conocemos todos. Y también es profesor en el Miami-Dade College. Pedreira se ha dedicado a la investigación y al estudio de la historia política cubana, centrándose en la era republicana, 1902 a 1959. Es autor de varios libros, es secretario del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. También es miembro de la Junta Patriótica Cubana, de la cual fue hasta el mes pasado de junio, que hubo elecciones, vicepresidente. También pertenece a otras organizaciones y colabora en tantas cosas que si fuésemos a decir la ficha de Daniel, pues no nos alcanzaría el tiempo. Quiero resaltar que Daniel sí es de lo que pudiéramos llamar pinos nuevos. Daniel nació en Estados Unidos de padres cubanos. Sin embargo, hoy por hoy es uno de los que más conoce de la historia republicana de Cuba. Con ustedes, Daniel Ignacio Pedreira.
Muchas gracias, Albertini, y gracias a todos los que están aquí esta tarde. Hoy, reunidos aquí, yo sé que a veces pensamos que hay pocas personas, pero están los que tienen que estar, ¿no? Y estamos celebrando. Hoy estamos de celebración, aunque a veces no lo pensemos de esa manera. Cada vez que un escritor publica y presenta un libro es motivo de celebración. Celebración de la palabra escrita, celebración de un logro realizado, celebración de la contribución a la literatura universal. Hoy celebramos la publicación de José Martí contra el totalitarismo, el libro más reciente de Pedro Corzo. En este caso, celebramos la publicación de una obra de gran importancia debido a su tema y contexto. Durante casi 65 años que se cumplirán en enero de dictadura castrocomunista en Cuba, la literatura se ha censurado y la historia se ha distorsionado. Esto hace que todo libro publicado en el exilio forme parte esencial de la gran bibliografía del pueblo cubano. Esto es aún más evidente en libros que, como este, se dan a la tarea de romper mitos del totalitarismo. La figura de José Martí es la más mitificada en la historia de Cuba. Desde su muerte en Dos Ríos en 1895, Martí ha representado diferentes valores, virtudes y defectos para cada cubano. Al mismo tiempo, ha representado o sido proyectado para presentar el rumbo de la nación cubana. La generación que ganó la independencia cubana conocía de Martí el hombre, exiliado en los Estados Unidos, amigo de muchos, envidiado por otros. Para la generación de 1930, Martí representó ideales que redefinieron el concepto de cubanidad. La generación del centenario del natalicio del apóstol de los años 50 del siglo pasado vio a Martí como ejemplo de lucha ante una disyuntiva nacional durante la cual el sistema constitucional por el cual tanto habían luchado se desmoronaba. Al llegar a la generación del verde olivo, Martí le sirvió de símbolo a los nuevos jefes para justificar la implementación de un sistema comunista y totalitario en Cuba. Para las generaciones del exilio, que ya son varias, Martí ha servido de faro y guía para muchos, y los estudios de Carlos Ripoll, Carlos Márquez Sterling, Guillermo de Sendy, Octavio Costa, Emeterio Santovenia y ahora Pedro Corzo. Aquí recae el tema principal de esta obra, el mito del José Martí marxista. Basándose en el hecho de que Martí y Karl Marx eran contemporáneos, el propio Fidel Castro identificó a Martí como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada en aquel nefasto 26 de julio de 1953. Y es que para Fidel Castro y sus seguidores, el concepto revolucionario en Cuba necesitaba un vínculo con el pasado histórico del país. Al declarar a Martí como autor intelectual del Moncada, borra 57 años de historia de la República Cubana, reescribiendo sus páginas y deshumanizando a sus figuras más ilustres. Este verano participé en un programa de estudios sobre José Martí en la Universidad de Tampa. De los textos que leímos y películas que vimos, era evidente que el régimen castrista se ha dado a la tarea de disminuir la imagen de Martí y desacreditar aspectos de su vida con el pretexto de humanizarlo. El argumento, según los ideólogos del castrismo y repetido por algunos que caen en la trampa filosófica, es que los historiadores de las generaciones anteriores endiosaban a Martí, enfocándose en sus luces y opacando sus sombras. Es natural que un buen historiador o biógrafo debe mantener un balance en cuanto a sus aproximaciones hacia cualquier figura histórica, tomando en cuenta que son seres humanos con virtudes y defectos. Sin embargo, la humanización de Martí por parte del castrismo ha tenido una motivación nefasta. Con la llegada de Fidel Castro al poder, solo había espacio para un símbolo nacional. Había que disminuir la imagen de Martí para elevar la del comandante. Pero esto no se podía hacer de frente. No se trataba de tumbar la imagen de Martí, había que desmantelarla. Por eso, no nos debe sorprender que tantos cubanos de las nuevas generaciones desprecien la imagen de Martí y la de los otros símbolos patrios que les inculcó el castrismo. La lógica de ellos es que si Martí fue el autor intelectual del Moncada
y lo que vino después del Moncada fue miseria y sufrimiento, entonces Martí es el culpable de los problemas que padecen ellos en Cuba. Con el pasar del tiempo, el mito de Martí revolucionario y comunista ha sido moldeado a imagen y semejanza del castrismo, sin importar la autenticidad histórica. Preparándome para un viaje a Turquía hace una década ya, me enteré que existía un parque dedicado a José Martí en Ankara, la capital del país. Mi reacción inicial de orgullo e interés en ver el parque rápidamente se convirtió en tristeza, ya que también leí que ese monumento fue creado por la dictadura castrista. Como bien recalca Pedro Corso en esta nueva obra, la afirmación castrista de que Martí fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada es una aberración y es nuestro deber con el futuro de la nación demostrar las veces que sean necesarias que el pensamiento martiano no podía ser sostén teórico ni moral del crimen que significa un régimen totalitario. He aquí el punto fundamental de este libro. Es aquí donde recae la gran importancia de esta nueva obra de Corso. En estas páginas el autor ofrece un análisis detallado de los aspectos de la vida y obra de Martí que han sido tergiversados por el castrismo. Al mismo tiempo, enaltece la figura de Martí y lo que representa en la historia de Cuba. La contrasta a la sombra que Castro esparció en Cuba y otros países del mundo. Pedro hace énfasis en las herramientas que usó Castro para llegar al poder y permanecer allí, principalmente la manipulación, el misticismo, el fundamentalismo y la represión totalitaria. Repasando episodios de gran dolor para el pueblo cubano, pero de gran valor para quienes se enfrentaron a esas situaciones, Pedro comparte la historia de los presos políticos, los fusilados, los desplazados, los pueblos cautivos y otros tantos que sufrieron bajo la opresión castrocomunista. Al hacerlo, presenta datos y testimonios de numerosos luchadores anticastristas que dan prueba de los crímenes del castrismo. Al mismo tiempo, Pedro se enfoca hacia el futuro, vislumbra una república del siglo XXI y la restitución de la nación cubana, ambas metas con el ideario martiano como hoja de ruta. La meta parecerá difícil e incalzable, pero Pedro ofrece los primeros pasos imprescindibles, la visión y la esperanza. Con este libro el autor rinde un merecido tributo póstumo a Jorge Guzmán Chaple e Ismael Hernández Sarduy, ambos expresos políticos cubanos y directores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, fallecidos recientemente. Ambos lo dieron todo por la libertad de Cuba, luchando hasta sus últimos alientos por lograr el sueño martiano de una patria con todos y para el bien de todos. Este homenaje honra la labor de estos grandes cubanos. Al conmemorarse este año el 170 aniversario del natalicio de Martí, cabe evaluar o reevaluar el papel histórico que jugó Martí en los destinos de Cuba y de América Latina, nuestra América. Con José Martí contra el totalitarismo, Pedro Corso contribuye significativamente a corregir la historiografía cubana con respecto a la figura de Martí. Al mismo tiempo ayuda a romper uno de los mitos fundacionales de la dictadura castrista. Muchas gracias. Gracias, Pereira. Ángeles Fan está por ahí. Yo creo que tú tienes algo ahí para Celso. Vamos a... Ahora viene Pedro Corso, pero primero esto. Celso, por favor. Párate, porque... Si queremos compartir contigo esto, muchas gracias. De la película Plantado y tú eres No, espera, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de la profesión concentrada. Ponte la gorra, Celso. Ahora nos ponemos la hora. Ahí. Tú no eres guajiro, tú eres porteño. Espera, ahí estamos. Okay. Muchas gracias. Homenaje de plantado bien merecido para Celso y también, yo siempre lo digo, para Gabriela, Gaby Martín, su esposa, que no está hoy con nosotros aquí, está en Buenos Aires, pero en espíritu nos acompaña. Bueno, ahora viene el escritor, el autor de la obra, Pedro Corso, que estoy cargando con él hace 65 años. Se dice, pero no es fácil.
Pedro Corzo es ex prisionero político cubano, periodista y escritor, presidente actual del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, vicepresidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio y miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Es autor de 23 libros sobre la temática cubana y latinoamericana y productor de 16 documentales históricos. Con ustedes, el autor de la obra, Pedro Corzo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Realmente le agradezco profundamente a Luis González Infante, mi compañero de causa, amigo de cuando la época en la que conocí, para mi alegría y suelta, a José Antonio Albertini. Porque yo sí lo reconozco. Fue un privilegio conocer a Albertini, como ha sido un privilegio conocerlos a todos ustedes, y muy privilegio mayor aún todavía, haber compartido prisión con ustedes. Yo creo que la prisión nos ayudó mucho. Fueron tiempos duros, pero forjó a una generación de cubanos que no han roto con el pasado, al contrario, se sienten orgullosos de esos tiempos de lucha. Pero bueno, reitero mi agradecimiento a la Casa del Preso, a este santuario de la lucha contra el totalitarismo, que cada vez que lo pedimos nos los prestan. Cada vez que reclamamos este lugar, que tengan la cortesía con nosotros, lo hacen con gran cariño y con gran amor. Así que esa gratitud siempre la mostraremos, sin dudar a duda. Aunque mi querido amigo, director, y espero yo que recoja en el momento adecuado el batón del instituto, ¿se dice batón? Bastón. El batón cuando tú estás corriendo. Bueno, como se llame. Que yo espero que en su momento... Sí, el relevo. Que Daniel sea una de las personas que impulse esta institución, porque realmente se ha identificado con ella. Le agradezco que haya hecho el título, el prólogo de este libro, como le agradezco a un gran amigo. Angelito, ayúdame con el nombre. Carlos Morel. A Carlos Morel, que fue quien hizo esta portada, que como ustedes verán, es José Martí en un caballo destruyendo el comunismo. El caballo pateando el globo terráqueo donde está el comunismo representado con su hoz y martillo. Y le agradezco también a Celso Sardú Agüero por haber aceptado compartir con nosotros esta tarde. Dediqué este libro a Ismael Hernández Sarduy y a Jorge Guzmán Chaple, porque fueron dos grandes compañeros en la lucha contra el castrismo. Fueron dos hombres que se distinguieron cada uno en un estilo propio y particular en ese mismo proceso. Fueron dos hombres que desinteresadamente se sumaron al instituto cuando tuvieron la oportunidad. Dijeron, queremos incorporarnos, lo hicieron, y fueron dos personas que participaron y cooperaron todo el tiempo con nuestra actividad fundamental, que ustedes saben bien, que es recoger el proceso de lucha contra el régimen totalitario cubano. Porque insistimos en el totalitarismo, porque en Cuba no hay una dictadura. En Cuba hay un régimen totalitario que viene de total. O sea, quiere decir que no hay un solo espacio en la sociedad cubana donde realmente una persona pueda ser soberana, pueda ser independiente. Y eso también forma parte de una tradición nuestra. Cada vez que hacemos un libro, pues se lo dedicamos a los directores desaparecidos nuestros o se lo dedicamos a compañeros que participaron en la lucha contra el régimen. Este libro no es solo sobre José Martí, aunque José Martí es la guía fundamental del mismo. Son varios ensayos que abordan asuntos que consideramos que eran importantes a tratar en relación a la situación de nuestro país. Pero
el ensayo fundamental que le da título al mismo es dedicado a José Martí. ¿Por qué? Por parte de lo que dijo nuestro director Daniel Pedreira. El castrismo se robó la obra, vida y figura de José Martí. Se la robó desde que llegaron al poder, quizás aún antes. La manipularon a su antojo. Y una de las cosas que más me ofendía a mí era cuando se decía José Martí, el autor intelectual del Moncada. Señores, José Martí no podría ser el autor intelectual del Moncada. Nunca hubiera podido compartir absolutamente nada, ni con Fidel Castro, ni con toda la canalla que lo ha apoyado durante estos casi 65 años. Por ejemplo, el primer choque de Martí contra Castro y el totalitarismo hubiera sido lo que él llamó guerra, violencia. José Martí, para hacer una guerra por la independencia, la llamó la guerra justa y necesaria. Eso hay que tenerlo presente. Para Castro, nunca, para hacer una guerra, ha tenido que existir ni la necesidad y menos la justicia. Ha hecho la guerra a su antojo y a su conveniencia. Y también a la conveniencia de ese proyecto mercenario al cual nos tiene acostumbrado la dictadura totalitaria cubana, de servirle a un postor poderoso, y entonces trabajan en base a eso. Porque esa es la historia del mercenarismo cubano. El apóstol, por principio, rechazaba la violencia. Era un hombre de paz, era un hombre de pluma, era un hombre de palabra. Por eso murió tan fácilmente en el primer combate, 19 de mayo de 1895. Se montó en un caballo y sin pensarlo 2 veces, partió para el combate. Nunca había combatido. No sé si alguna vez había disparado. Pero de las muchas fotos que hay de Martí, no hay ninguna foto de José Martí con un arma en la mano. Sin embargo, ustedes pueden ver un número gigantesco de fotos con Fidel Castro o el asesino en serie Ernesto Che Guevara con armas en las manos. José Martí era un hombre pacífico. Fidel Castro y lo que él representó era violencia pura y dura. Martí no podía respaldar un régimen totalitario porque los regímenes totalitarios tienen la actitud y la conducta de un cuartel, de un centro castrense férreo, donde no se respeta la más mínima individualidad de los conscriptos. Sin embargo, Cuba se convirtió en un campamento militar hace 65 años, pero no un buen campamento militar como los existen. No, se convirtió en un cruento y duro campamento militar. José Martí fue siempre tan civilista que le escribió a otro grande de nuestra independencia, a Máximo Gómez, ese dominicano ilustre que honra a América Latina y a los cubanos en particular. General, una república no se funda y no se gobierna como un cuartel. Luis, me pasa, no lo puedo evitar. Es algo que me ocurre, como te ocurrirá cuando llegues a la edad que tenemos nosotros. Y aquel que no lo entienda, lo lamentamos mucho. José Martí era un hombre que creía en el civilismo. Lo defendió siempre, la vida civil, la vida cívica. Pero a la vez estaba consciente de que era necesario en ocasiones asumir la guerra, pero siempre guerra justa y necesaria. Por eso escribió, y esto sirve mucho para las nuevas generaciones y también para nosotros: la libertad cuesta muy cara y es necesario, al resignarse a vivir sin ella,
o decidirse a comprarla por su precio. Todos esos hombres y mujeres que están ahí la pagaron. No podemos perder la perspectiva de la grandeza moral, espiritual y ética de José Martí. No la podemos perder. Yo pido disculpas si me extiendo, pero es que es necesario, desde nuestra perspectiva, y estoy hablando como institución, hablar todo lo más posible de cómo Martí no podía representar lo que el castrismo representa. Jamás. Martí tenía que combatir eso y lo hizo. Hay una... Permiso. Faltó algo de impresión, lamentablemente. Nos faltó algo aquí en el papel, pero yo quería ponerle de ejemplo de que Martí tenía tanto sentimiento de civilidad y a la vez era tan tolerante, lo que nunca ha sido el castrismo. Como ustedes bien saben, José Martí compartía el criterio de que la libertad es el derecho a pensar y a hablar sin hipocresías. Eso no cuadra en un régimen totalitario. En un régimen totalitario, pues desgraciadamente la gente se acostumbra a tener una doble moral, a pensar una cosa y a decir otra y viceversa. José Martí no. Y ese es otro de los postulados martianos que nosotros tenemos que defender, que no son compatibles con el régimen totalitario castrista. Y ustedes se preguntarán por qué utilizo tanto el régimen totalitario castrista. Y es que el régimen totalitario cubano es singularísimo, único. He conversado con personas que vivieron el totalitarismo soviético, que vivieron el totalitarismo polaco y me han dicho que las cosas que acontecieron en Cuba no acontecían en esos países. Fue un totalitarismo particularmente férreo, cerrado, donde el control de la economía más elemental lo estableció el Estado sobre la sociedad y sobre la población. Por eso es que es un totalitarismo castrista, singular, propio, un desgraciado invento que nos tocó a los cubanos padecer. Para nosotros, para muchos de nosotros, estudiar a José Martí, y yo lo reestudié cuando traté de hacer este breve ensayo, leí muchas cosas sobre José Martí, siguiendo las instrucciones de José Antonio Albertini y de mi esposa Luz Martínez, que siempre me están diciendo que haga las cosas con más cuidado, que presten más atención, y tienen siempre por lo regular, al menos en estas cosas, la razón. Leí bastante sobre José Martí, busqué mucha más información de la que yo tenía, encontré cosas nuevas que no conocía. José Martí tuvo una grandeza difícil de igualar, al extremo de que es el reservorio principal de la nación cubana. Nosotros tenemos una historia plagada de hombres y mujeres notables, pero ninguno se le aproxima a José Martí, en ninguna medida. Yo cuando era joven sentía una profunda admiración por Ignacio Agramonte y Loinaz del Castillo. Profundísima admiración. La sigo sintiendo. Y la sentiré siempre. Pero desde hace muchos años estoy convencido que como José Martí no ha existido otro cubano. Defectos y virtudes tenía como tenemos todos.
no era ningún santo, todo lo contrario. Pero era un hombre entregado a la causa en la cual creía. Creía tanto que se inmoló, desde mi perspectiva, aunque muchos dicen que no, en mi opinión José Martí se inmoló. Decidió morir por la causa que creía. ¿Por qué? Porque nosotros hoy nos quejamos que hay división entre los cubanos. No, por favor. Hoy hay división. Siempre ha existido división. Lo que hace falta son las personalidades, las ideas, los mecanismos que hagan que esa división no entorpezca el trabajo liberador. Pero siempre ha existido división, siempre han existido problemas entre los líderes de cualquier proyecto y los cubanos no hemos sido una excepción. ¿Por qué? Porque siempre hay conflictos y divergencias de personalidades. Siempre ha habido y existirá, desde mi perspectiva, porque eso es parte de nuestra condición humana. Y no lo podemos evitar. Siempre eso pasará. Hace muchos años, pero muchos, yo conocí una señora que fue presa política, Annette Escandón. A mi hermano Enrique Ruano no le gusta que yo aborde ciertos temas, pero hay que abordarlos. Y esta señora, a la cual le dieron electroshock en la prisión, que perdió sus capacidades mentales durante mucho tiempo. Esta señora, cuando salió de la prisión, su marido también fue preso. Cuando salió de la prisión, su hijo, que ya era mayorcito, que estaba en la primaria, cuando llegó a la escuela, tiró el busto de José Martí de la escuela contra el piso. Entonces, la mandaron a buscar a ella, a su casa. Y en la escuela, vaya, como lo que decimos, como que le estaban preparando a esta señora un mitin de repudio, porque para ellos, esta señora, como José Martí era el autor intelectual del Moncada, esa gigantesca mentira, y jamás me cansaré de negarlo, le dijeron que por qué su hijo había roto el busto de José Martí. Ella le preguntó a su hijo que qué había pasado, que por qué había roto el busto. Y el hijo, que era un niño, 8, 9, 10 años, quizás un poquito más, le dijo: lo rompí porque estoy cansado de oír y leer en todos lados que este sinvergüenza es el autor intelectual de esta... punto suspensivo. Ella le sonó al hijo un galletazo y le dijo delante de las autoridades que José Martí no había podido ser autor intelectual de esa misma cosa. Y estas cosas hay que contarlas. José Martí no fue intelectual, el autor intelectual del ataque al Moncada, ni es la más mínima sombra. Su obra puede cernirse sobre el castrismo y su régimen totalitario. Por ejemplo, lo tenemos aquí en el libro, cuando Martí escribió: donde no haya equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria, sino una dictadura. No conocía esta frase de Martí, la encontré cuando empecé a leer de nuevo muchas obras martianas y muchos trabajos hechos alrededor de la figura de José Martí. ¿Puede el hombre que escribe esto amparar el régimen de los Castro? Hoy de Díaz-Canel, imposible. Y termino con una lectura larga de José Martí, porque me parece que es necesario. Es una frase a la que muchos de nosotros recurrimos con frecuencia. La mayoría la conoce, pero creo que es trascendente. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. El castrismo le ha robado el decoro, desgraciadamente,
a un amplio sector de la población cubana. Por suerte, no a todos. Aquí tenemos decoro. En Cuba hay decoro en las prisiones. En Cuba hay decoro en las calles. Y eso es muy importante que lo digamos. El pueblo cubano resiste. Lleva 65 años resistiendo. Y yo no tengo duda, yo estoy convencido que mientras haya una huella del castrismo en Cuba en el poder, siempre habrá prisioneros políticos y siempre el paredón de fusilamiento estará pendiendo sobre las cabezas de esos hombres y esas mujeres. Les recomiendo este libro porque nos va a ayudar a reflexionar, en muchas cosas. Hay otros ensayos que abordan, como bien dijo Pedreira, mucho campo, muchos aspectos. Castro y la manipulación de la historia es uno de los ensayos de cómo se estableció en Cuba, cómo el castrismo destruyó la República de Cuba, porque hay que decirlo, montó un país a la imagen y semejanza de los Castro. Eso es una realidad. Hay una propuesta de cómo debería ser la República del siglo XXI, que es una democracia diferente a la que nosotros hemos conocido históricamente. Hay memorias de la represión totalitaria, los crímenes, que Celso habló al respecto, que el gobierno cubano ha realizado. El misticismo fidelista, esa magia, esa impronta muy singular de Fidel Castro, que gobernó durante años en base a su carisma, a su capacidad de seducción y de mentir. De la subversión a la guerra imperialista, y esto es importante, porque han pasado muchos años y las nuevas generaciones tal vez no conozcan, y esto, repito, es importante, que ya en el año 1959 el castrismo estaba exportando su revolución. Lo estaba haciendo, pero que lo siguió haciendo por muchos años. Subvirtió el orden político en América Latina tratando de destruir las democracias y tratando de destruir también los regímenes militares que habían en esa época en el hemisferio. Pero cuando terminó eso, pasó a las guerras imperialistas. ¿Qué son las guerras imperialistas? Angola, el Congo, Etiopía, porque también hay que decirlo, el castrismo ha estado presente en la mayor parte de los países donde había un mínimo de desestabilización. Ha estado presente con hombres armados gracias a la extinta, por suerte, Unión Soviética. No perdamos la perspectiva que el último ejército imperialista de habla hispana no fue español, fue cubano. Era un ejército imperialista que servía a Moscú, como está pasando hoy, y ahí viene la tradición mercenaria del castrismo, donde el régimen cubano está enviando militares cubanos y jóvenes cubanos a combatir a Ucrania, sirviendo a las huestes rusas, porque eso forma parte de la tradición mercenaria de la dictadura castrista, del totalitarismo castrista. Del fundamentalismo al totalitarismo. Esto es un avance de un libro que estamos trabajando. Yo particularmente no creo que Castro haya sido nunca comunista. Un canalla en toda la extensión de la palabra, por no decir otro término, sí. Pero comunista, aunque pueden ser sinónimos para muchos, no. Castro ha sido un fundamentalista del poder, o lo fue durante toda su vida. Y de ese fundamentalismo del poder pasó al totalitarismo. Por eso recomiendo la lectura de este libro, porque para que me llamen, para que me digan que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Se los voy a agradecer mucho. E indagación para la restitución de la nación cubana. No quiero meterme en camisa de 11 varas porque ya Manino me está mirando muy serio.
Desgraciadamente, muchos intelectuales nuestros en el año 59 se prestaron para la mayoría de las maldades del castrismo. No voy a decir nombre, aclaro. Pero, esas personas ayudaron a destruir a la República. Después la mayoría de ellos renegaron, se enfrentaron al castrismo o se fueron del país. Muchos se fueron del país porque es más cómodo y menos peligroso. Vamos a estar claros, no lo enfrentaron. Pero estos hombres, estas mujeres que apoyaron al castrismo en esos tiempos, aunque se equivocaron, aunque erraron, yo creo que nunca pensaron, no les pasó por la mente, de que la República se estaba destruyendo, pero que la nación cubana estaría en algún momento en riesgo. Porque penosamente hay un número importante de personas que nacieron en Cuba que no la aman, que no la sienten, no es parte de su dolor, de su angustia. Y eso hay que decirlo. Y la culpa no es de esas personas, la culpa es del totalitarismo castrista, que hizo dudar, ha hecho pensar a mucha gente de que el pasado todo fue malo, negativo, y que lo que se estaba haciendo el castrismo era lo único positivo. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos en otras presentaciones y en otros encuentros. Gracias, Pedro, por comentar y compartir con nosotros la esencia de ese ensayo. Por cierto, quería decir algo mientras hablaba Pedro, porque la referencia de José Martí viene de muy cerca, viene de un cubano. Pero sin embargo recordé que Gabriela Mistral dijo, no exactamente, pero es la esencia, que José Martí era el hombre, el alma más pura de nuestra América. Eso lo dijo Gabriela Mistral en esencia. Bueno, estamos abiertos ahora para intercambiar con los presentadores, con el autor, quien quiera formular alguna pregunta, hacer una acotación. Polón, tú que siempre eres la nota discordante que tienes que decir. Hoy no va a decir nada. Manino, que habla sin echarle medio, como un traganíquel. Yo estoy cobrando cada vez que... Bueno. Bueno, sí. Yo voy a hacer una pregunta, si me permite. Pregunta, comentario, ¿no? Sí. Me llamó la atención cuando hizo la introducción Daniel, que dijo algo que yo no había reparado en ese sentido, y es que esa revalorización martiana, llevándolo al hombre, el hombre en su ambiente cuando le tocaba vivir, que recientemente se puso una obra aquí de teatro, que era el tema de Martí con su confrontación con Carmen Sáenz Bazán, y se hizo también una película sobre Martí Niño. O sea, hay una serie de esos enfoques, de tratar de humanizar a Martí y bajarlo de pedestal, era con la intención de ensalzar la figura y endiosar la figura de Martí. Eso yo no lo había mirado de esa perspectiva y me pareció muy interesante eso. Y lo otro que quiero preguntar, porque tengo dudas, siempre, creo que hasta la historia me resolverá, Fidel Castro ahora hablaba de la generación del centenario, pero ¿cuándo es que él empieza a utilizar para provecho propio el hecho de llamar a que es que Martí el autor intelectual? Porque esa etapa sí yo la viví y sí nos marcó a los de mi generación. Contesta desde ahí. No, porque estamos grabando y es bueno que salga todo. Desde el propio año 59, el régimen empezó a trabajar con que Martí había tenido una labor intelectual fundamental en la organización
del proceso insurreccional contra el gobierno de Fulgencio Batista. Pero lo curioso es que paralelo al endiosamiento, porque lo de la humanización de Martí vino después, y en esto son las cosas, desde mi perspectiva, en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos porque el enemigo está pendiente. Ya en los años 40, perdona la digresión, un autor cubano, voy al único intelectual del instituto, Santovenia era, escribió un libro sobre Martí y alguien le dijo, Martí no era ningún santo, porque la historiografía cubana y latinoamericana siempre ha tendido a poner las figuras históricas como hacen aquí con los padres fundadores, que los ponen como si eran santos. No, no eran santos. Ni los de Estados Unidos, ni los de Cuba, ni los de Venezuela. Eran seres humanos con errores, defectos y virtudes, con la particularidad que eran capaces de entregarse plenamente, con las consecuencias que conllevara, a la causa que creían. Entonces, paralelo con eso empezó desde los años 40, pero el castrismo al principio no. El castrismo al principio endiosó a Martí. Ese periodo empieza después, ¿no? Empieza en los últimos años. Y lo endiosan planteando eso de que Martí era autor intelectual del Moncada, pero a la vez, y es lo que llama la atención, empezaron una campaña crítica contra todos los patricios. Uno de sus mejores víctimas fue Carlos Manuel de Céspedes. Trataron de destruir la imagen histórica de Carlos Manuel de Céspedes, que es indestructible, pero ellos lo intentaron. El otro fue Narciso López, al extremo, no sé si Albertini se acuerda, que ellos hicieron una campaña de que decían que la bandera cubana era una bandera anexionista, no era una bandera comprometida con la independencia. Y así empezaron a atacar a todos los patricios. Sin embargo, en el año 1968, estaba yo preso, en el año 1968 empezaron a decir una frase que tal vez te acuerdes. Ellos serían como nosotros seríamos como ellos. Cuando cumplieron el centenario de la Guerra de los 10 años. Fue una etapa en la que el castrismo quería marcar su propia pauta, aparentemente, y distanciarse de la influencia soviética, porque en años antes, no sé si tú lo sabías, cuatro rusos desembarcaron en Cuba para derrocar a los españoles. Bueno, ni yo tampoco, eso lo inventaron ellos, cuando empezaron a decir de que Carlos Baliño era una personalidad suprema en el proceso independentista y cuando José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Cuando fundaron el PURS y cuando después crearon el Partido Comunista de Cuba, ellos empezaron a decir que en Cuba tenía que haber un solo partido. Tú eres de mi generación, te tienes que acordar de eso. Contigo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Que en Cuba tenía que haber un solo partido porque José Martí había fundado un solo partido. ¿Te acuerdas de eso? Todavía lo siguen diciendo. Entonces, ellos siempre cogieron a Martí como comodín, pero sí trataron de destruir al resto de los mambises por cuestiones económicas, porque eran explotadores según ellos, porque eran latifundistas y porque eran esclavistas. No sé si logré responder. Yo ahora quiero también participar como ustedes, no estoy presentando nada. Y mientras hablaba Pedro, yo me recordé de lo que el escritor italiano Luis Pirandello dijo sobre el fascismo italiano. Luis Pirandello tuvo una época que fue fascista y fue muy halagado por ese Mussolini porque en pleno fascismo italiano le conceden el Premio Nobel de Literatura. Pero ya antes de morir, Luis Pirandello dijo que el fascismo era como una gran manga que cabía todo. Y el castrismo es eso, es una gran manga que cabe todo. Fascismo, comunismo, incluso las crueldades más grandes que se cometió cuando la colonia la superó Fidel Castro. Y esto como anécdota, Agustín Hayes Soberón,
este fallecido periodista cubano, me contó que acompañaba a Fidel Castro por un recorrido por el Escambray en el año 60. Y le dicen a Fidel que ya había alzado en el Escambray. Eso no lo sabe. Ahí se enteró Fidel. Y entonces me contaba y escribió en cierto momento Agustín Hayes que Fidel dijo: si eso pasa aquí, Valeriano Weyler se va a quedar chiquito con lo que yo voy a hacer aquí. Y lo hizo. Lo hizo, reconcentró, asesinaron. Eso fue terrible. Bueno, yo creo que si alguien, al fin, Polón, viejo, como siempre, atravesado, cuando ya yo estaba ya despidiéndome. Dime. Mira, yo le quiero preguntar al autor si puede, porque como no he leído el libro, no puedo opinar. Pero él dijo que en este capítulo que llama Indagación para la restitución de la nación cubana, él dice, me pareció entender, que dijo que estaba proponiendo una república diferente a lo que conocíamos anteriormente. ¿Quién estaba proponiendo? ¿Quién estaba proponiendo a Perico? No, yo creo que eso no fue lo que dijo Pedro. Es Polón, señores. No. Eso. Todo está grabado. ¿Por qué es Polón? Prohibido al hospital. No vayas al hospital. Esta vez. Sí, le voy a decir por qué Enrique Ruano dice eso. No, Polón, tiene razón. Y ahora vamos a ir en serio. Después digo por qué Enrique Ruano me dice que no vaya para el hospital. Tiene razón. Ese ensayo que está ahí, y no es este último, sino el de la República, fue un trabajo que me pidió una revista peruana, que Daniel escribió para ella en una ocasión. Creo que fue en esa misma ocasión, donde ellos trataban de demostrar que la República de Platón ya está superada. Por supuesto que tiene que estar superada. La República de Platón aceptaba esclavos. La República moderna no puede aceptar esclavos. Entonces ellos decían que en los últimos siglos, en la República que nosotros conocíamos tenía que tener otras aperturas. No estoy hablando de corrección política, vamos a estar claros. Tenía que tener otras aperturas, otros espacios. Y es lo que yo trato de escribir en lo de la República, no en la indagación de la nación cubana. Te equivocaste. O sea, la maldad te llevó a ese punto. El cuento es el siguiente. Lo tengo que hacer porque yo lo disfruto mucho. ¿Lo hago, Polón? Si tú quieres, no Polón, es cierto. El cuento no es no es cierto. Sí es cierto. Ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí lo voy a hacer. Es que él no pierde, él es un provocador. El tema es que Polón y yo, junto con otro hermano de presidio, y aclaro, nosotros nos tiramos las escopetas, pero nos queremos entrañablemente y vamos a estar el uno al lado del otro cuando llegue el momento de la partida. Bueno, no sabemos quién llegue y quién se vaya. Ya Albertini me dio una alegría porque me dijo que había hablado con Zaratustra y Zaratustra le prometió que tanto él como yo íbamos a vivir 80 años más. Y a eso me dio una gran alegría. Polón siempre ha defendido los 140 años, así que 120. Zaratustra nos da 40 más. Pero Polón, Barona y yo teníamos un periódico que se llamaba El Observador Iberoamericano. Aquí hubo un alcalde de una ciudad que nos dio un anuncio para el periódico. Creo que eran $300, cuando $300 eran dinero, estoy hablando de los años 90. El periódico salió un tiempo después, cuando ya habían pasado las elecciones.
Yo tuve una gran discusión con Polón, bastante fuerte, porque Polón era el responsable de imprimir los periódicos. Esa discusión tuvo lugar en la casa de Polón. Yo nunca había ido a la casa de Polón. Cuando yo llegué a la casa de Polón, en vez de haber cuartos, eran pasillos. Y ustedes saben lo que formaban los pasillos, no eran paredes, eran periódicos. Miles y miles de periódicos formaban los pasillos de aquella casa. Yo cogí eso mismo, tan grande, que estuve 4 días ingresado en Intensive Care. Ahí está Ruano, que fue una de las primeras personas que me fue a ver al hospital. No, nada. Le dije, por eso es que el periódico no camina. Bueno, ahí dejamos de sacar el periódico. Porque perdíamos los anuncios, porque los periódicos, pero aparte tampoco los repartía. Eso es culpa de Ruano, es culpa mía. Bueno, señores, muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, donde la historia, el humor, el cariño y la fraternidad se han mezclado. Gracias a todos. Tengan buenas tardes.